aferencias de muchos lóbulos y, y que trabajan en mucha sinergia con estas áreas secundarias. Y son áreas de asociación porque entonces nos permiten integrar todos los estímulos, tanto sensitivos y motores que podamos tener. ¿Sale? Esto es un pequeño recuerdo de las áreas de Brodmann, para que las tengan en cuenta. El área auditiva primaria, área 41 y 42, motora primaria, el área 4, sensitiva primaria 1, 2 y 3, el área premotora o motora secundaria, el área 6, la sensitiva secundaria, el área 5, el área visual primaria, que sería la 17, y la secundaria, la 18 y la 19. Más o menos por acá estaría el área de Broca. Toda esta parte de acá sería más o menos el área de Wernicke. Entonces, vamos a hablar un poquito ahorita de eso. Ahora, de las áreas de asociación, chicos, que es a lo que quiero llevar, sobre todo hay tres grandes áreas de asociación. Un área prefrontal, que nosotros lo ubicaríamos un poquito más anterior a donde está el área motora secundaria. Es un área prefrontal que estaría por esta parte. Tenemos una zona de asociación que es un área parieto-occipito temporal, que correspondería más o menos donde ubicamos al área de Wernicke, y otra área de asociación que es la que participa en el sistema límbico. Entonces, la del sistema límbico ya la vimos la clase pasada, me voy a abocar más a estas dos. Las áreas de asociación son áreas extensas de la corteza cerebral que analizan y reciben múltiples señales, tanto corticales como subcorticales. Entonces, ayudan a ¿qué? A la interpretación. O sea, ¿qué me ayuda a que yo le pueda dar contexto a todo? O sea, que si yo huelo algo, yo pueda decir, ah, esto huele a algo que yo ya aprendí que se llamaba así, ¿no? Ah, esto huele a manzana, esto huele a canela, esto huele a menta. Por ejemplo, los animales inferiores, ¿pueden hacer eso? No, no exactamente, ¿no? Tal vez pueden reconocer patrones, pero no de la manera en la que nosotros lo hacemos. Ahora, ¿qué es lo que, por ejemplo, hace que si yo quiero hacer un movimiento motor, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que yo pueda presionar este botón para que y yo pueda estar señalando esta zona? O sea, ¿qué es lo que hace que ese movimiento tenga que ver con mi propia voluntad? Eso ya es una función cognitiva superior, ¿no? Es una función cognitiva más elevada. Entonces, esos centros motores evidentemente tienen conexiones más complejas. A eso se refieren las áreas de asociación. En el caso del área prefrontal, el área prefrontal ayuda para planificar movimientos motores complejos, para ordenar la secuencia de los movimientos. Ahora, esta parte motora es muy similar al área motora secundaria, ¿no? Que ayuda a la planificación de movimientos. Por ejemplo, el área motora primaria ejecuta, la secundaria planifica, ¿no? O sea, si yo quiero agarrar este control, el área motora primaria la ejecuta, pero ¿quién estaba pensando que yo lo iba a agarrar el control? La secundaria, ¿no? Ahora, en esa secuencia de planificación de movimientos también ayuda el área prefrontal, ¿sale? Ahora, algo muy interesante y que nos habla mucho de una vía evolutiva nuestra, es que esta área prefrontal no solamente que permite entonces ordenar secuencias de actos motores, hubo un punto en la evolución en el que también pudimos ordenar secuencias de actos no motores. Por ejemplo, yo puedo pensar que después de esta plática voy a bajar el elevador, voy a hacer otras cosas, voy a ir a comer, voy a pensar que en la tarde tengo otra asesoría. Esos no son movimientos motores, pero son planificaciones que yo ya estoy elaborando, ¿no? Entonces, esta área prefrontal recibe tantas aferencias que también me permite generar pensamientos no motores. Entonces, es en esta área prefrontal donde está la elaboración de pensamientos. Entonces, en esta área prefrontal es donde estaría nuestra conducta, ¿no? Donde estaría nuestra moralidad, todas las cosas, las decisiones que tomamos. De hecho, un ejemplo muy interesante es cuando tú ingieres alcohol, ¿qué es lo que ocurre? Dicen que te desfrontalizas. Y cuando te desfrontalizas, ¿por qué es? Porque inhibes a las neuronas GABAérgicas que están inhibiendo al área prefrontal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú adquieres comportamientos que tú no tendrías si estuvieras en un estado de estar sobrio, ¿no? Entonces, tienes otro tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque el comportamiento está en el área frontal. Ahora, algo muy interesante que forma parte del área prefrontal es el área de Broca, en las porciones más inferiores del lóbulo frontal. Y esta área de Broca, ¿para qué ayuda? Para la formación de palabras, ¿no? Creo que eso lo ubican todos desde que vamos en anatomía. Ahora, esta área, eso es sobre el área prefrontal. Hay otra área, imagínense, dijimos que las áreas de asociación son áreas
muy extensa, ¿no? Y ojo, al inicio, la semana pasada en las clases hablábamos de cosas motoras y sensitivas. Aquí estamos hablando de cognición, eso es algo más complejo, ¿no? Entonces ya estamos hablando de dónde está nuestra conducta, nuestros pensamientos. Pero ¿qué pasa con toda la parte de la inteligencia? De que yo pueda aprender un idioma, de que yo pueda identificarlo. Por ejemplo, estos son caracteres visuales y yo les doy un significado. O sea, un animal inferior no les puede dar significado a esos caracteres visuales. O sea, yo ya sé, por ejemplo, que esto representa una N, sé qué significa una N. Eso es una función de inteligencia superior, ¿no? Entonces, ¿dónde está representado eso en un área de asociación? Pues es un área extensísima. Hay un área de asociación que es el área parieto-occipito-temporal. Entonces, imagínense, si se llama parieto-temporo-occipital, va a estar ubicada aquí, ¿no? O sea, por debajo, hagan de cuenta que es toda esta zona. Va a estar ubicada por debajo del lóbulo parietal, arriba del lóbulo temporal y atrás y adelantito del lóbulo occipital. Entonces, imagínense, eso es como esta zona intermedia que queda aquí en la corteza. Evidentemente va a ser una zona que va a recibir aferencias tanto de la corteza auditiva primaria, de la somaestética primaria y de la visual primaria. Entonces eso nos ayuda a codificar todos los estímulos sensitivos, a codificar lo que yo veo. Por ejemplo, muchos de sus rostros yo ya los conozco, o mi rostro ustedes lo conocen, ¿no? Saben que soy el pasante de fisiología, que viene a dar una plática, chalala. ¿Por qué ustedes pueden identificar mi rostro y saber que esa persona soy yo? Por una función superior, ¿no? Por esa área, por el área parieto-temporo-occipital. Porque de esta área también salen muchas aferencias hacia el área prefrontal. Entonces, ustedes ya identificaron mi rostro, o sea, ustedes vieron mi cara, ya identificaron quién soy, y aparte le están dando un significado, ¿no? Es parte de nuestra inteligencia, y aparte le están dando un sentido a eso, ¿no? El sentido de, ese es el sujeto que me va a dar la clase, y va a venir aquí a hablarme de ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta área parieto-occipito-temporal? En primer lugar, me ayuda a identificar las coordenadas espaciales. Por ejemplo, yo puedo saber cómo regresar a mi casa de Seúl. Entonces, yo no estoy viendo, inclusive si yo viera un mapa, puedo identificar ese mapa. Ahora, esta área es la que nos ayuda a comprender el lenguaje, a tener un idioma. Y ustedes desde primero saben que dónde está la comprensión del lenguaje en Guernica, ¿no? ¿Y dónde está la articulación de las palabras en Broca? El área de Guernica realmente es algo mucho más complejo. Para identificar el lenguaje, yo puedo tener el lenguaje tanto visualmente como escrito, ¿no? Entonces eso involucra que esa área de Wernicke reciba aferencias de muchos lóbulos, ¿no? Del lóbulo temporal, del lóbulo occipital. Entonces realmente no solo es la comprensión del lenguaje. En Wernicke hay autores que dicen que lo que se encuentra es la inteligencia, esa capacidad de inteligencia, que realmente es lo que representa el área parieto-temporo-occipital. Ahora, parte de esta área, si nosotros recordamos dónde está la circunvolución angular de sus clases de anatomía, la circunvolución angular, ¿dónde estaba? Si ustedes se acordaban, estaba cerca del giro del cíngulo y estaba arribita del lóbulo temporal y cerca del lóbulo occipital, ¿no? Más o menos por esta zona. La circunvolución angular forma parte del área parieto-temporo-occipital de una corteza de asociación. Y esta circunvolución angular nos ayuda para el procesamiento de las palabras percibidas visualmente. No le gustó que dijera eso. Esta área nos ayuda, por ejemplo, ¿qué es lo que les permite a ustedes identificar el lenguaje escrito? Que ustedes lo ven de manera visual. Es eso. Es la circunvolución angular. Ahora, otra parte que también está en las porciones laterales del lóbulo occipital a nivel anterior y en las partes más posteriores del lóbulo temporal, que es una parte muy profunda del sistema nervioso central, nos ayuda a la nominación de objetos y al reconocimiento facial. Por ejemplo, a saber que esto es un control, a saber que esto es un micrófono. Para eso nos ayuda esta corteza de asociación. Y bueno, la otra área de asociación de la que ya no voy a hablar mucho porque ya la vieron, es la corteza límbica, ¿no? Que nos ayuda al comportamiento, la motivación y las emociones. Esa es filogenéticamente más antigua. Ahora, aquí nosotros vemos la tipificación de cada una de estas partes
Por ejemplo, nosotros vemos el área de Broca, las funciones más inferiores del lóbulo frontal, que nos sirve para la formación de palabras, ¿no? Todo esto sería el área prefrontal y ayuda a la planificación de movimientos y elaboración de pensamientos. Y en esta parte, que está donde se intersectan el lóbulo parietal, temporal, inclusive cerca del lóbulo occipital, estaría Wernicke, que realmente sirve para la comprensión del lenguaje más allá, o sea, es la inteligencia, el área de Wernicke. Y de una manera más medial e inferior estaría pues toda la parte límbica, ¿no? Ahora, si hablamos del área parieto-occipito-temporal, como les dije, toda esta zona, si ustedes ubican, esto es lóbulo frontal y esto es lóbulo parietal, ¿no? Temporal y occipital. Toda esta zona que va desde las porciones inferiores del temporal, pasa por cerca del parietal y el occipital, todo esto representa el área de asociación parieto-temporo-occipital, o sea, ahí solo son axones que se están intercruzando y que tienen de manera muy compleja, unos van hacia la corteza motora, otros regresan hacia la corteza parietal. Entonces, todas estas son áreas de asociación. ¿Sale? Ahora, sobre lo que les hablaba de la circunvolución angular, nosotros ubicaríamos la circunvolución angular más o menos en esta zona. O sea, por debajo del lóbulo parietal y cerca del occipital. Entonces, si nosotros tuviéramos una lesión en la circunvolución angular, nosotros no podríamos interpretar la información visual que nosotros leemos. Es algo que se le conoce como dislexia, ¿no? Y eso me va a hacer que yo después no pueda decir bien las palabras, aunque sepa qué es. Entonces, realmente alguien disléxico tiene una lesión ahí. Ahora, si yo me fuera un poquito más adelante de donde está la circunvolución angular, las porciones más inferiores del lóbulo temporal y más superiores del lóbulo occipital, en esta parte es la parte donde yo tengo el reconocimiento facial. Si yo tuviera una lesión de esa zona, que de hecho está aquí, miren, si yo tomara el cerebro como desde abajo, en las porciones más inferiores de esos lóbulos, del occipital y del temporal, toda esta zona, que es grande, que es muy, 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 muy grande, sirve para el reconocimiento facial. Y de hecho, y de ahí ya luego saca conexiones al lóbulo frontal. ¿Por qué creen que hay una zona cerebral tan grande para el reconocimiento facial y la nominación de objetos? Porque básicamente toda nuestra comunicación, nosotros somos seres sociales, toda nuestra comunicación y nuestro desarrollo se basa en eso, en que yo sepa quién es la otra persona. Entonces eso es algo muy, muy importante. Entonces por eso tenemos un área muy extensa a nivel cerebral para reconocer patrones faciales. Si yo tuviera una lesión en esas zonas, tendría una alteración que se llama prosopagnosia. Y eso pasa inclusive en algunas enfermedades psiquiátricas o en algunos tipos de tumores que ya son más profundos. La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer caras, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, ¿quién es Dani? Ah, sí. ¿Vale? Si yo tuviera una lesión en esta parte inferior de los lóbulos temporales occipitales, como ayudan al reconocimiento facial, yo tendría algo que se llama prosopagnosia. Eso, por ejemplo, ocurre en algunos tipos de tumores del sistema nervioso central, que son más profundos, de crecimiento lento. La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer rostros. Por ejemplo, si a mí me preguntaran, ¿quién es Daniel Zamora? Yo diría, Daniel Zamora, lo conozco, es un pasante de fisiología, da clases. Yo sé quién es Daniel Zamora, pero me lo ponen enfrente, voy a decir, ¿y tú quién eres? ¿No? Es muy interesante, o sea, yo sé quién es Daniel Zamora, eso está almacenado en mi mente, pero cuando lo veo de frente no sé quién es. No sé quién es Daniel Zamora. Entonces es una lesión muy, muy interesante, a eso se le conoce como prosopagnosia. Ahora, el área de Wernicke, que el área de Wernicke estaría un poquito más adelante de donde está la circunvolución angular, el área de Wernicke sería el área que interconecta todos estos lóbulos, ¿no? De hecho, allá hasta es como controversial dónde están sus márgenes. Luego a veces yo recuerdo que había exámenes de anatomía donde te decían, Wernicke está más hacia el lóbulo parietal o más abajo hacia el temporal, y eso causaba controversia entre los alumnos, ¿no? Explicar exactamente dónde está Wernicke. Porque Wernicke realmente es un área de asociación. ¿Para qué me sirve? Para interpretar el lenguaje, para tener la inteligencia, y es por el área de Wernicke que hay dominancia cerebral.
Ustedes saben, chicos, que, por ejemplo, yo soy diestro porque la dominancia cerebral es de mi hemisferio cerebral izquierdo, no es el que está más desarrollado. Esa situación es culpa del área de Wernicke. Cuando nosotros nacemos, desde el nacimiento, un recién nacido, hay una porción a nivel de un hemisferio cerebral del área de Wernicke que está un 50% más desarrollada que la del otro. El 95% de las personas son diestros, tienen una dominancia cerebral izquierda. Y eso es porque lo común es que desde el nacimiento, en el hemisferio cerebral izquierdo, el área de Wernicke esté un 50% más grande que el área de Wernicke del otro lado. Y como es más grande y el área de Wernicke tiene que ver con la inteligencia, entonces ¿cuál se desarrolla más? ¿A cuál llegan más aferencias? Hacia ese lóbulo. Y eso determina que en todo el cerebro esa sea la dominancia. Qué interesante, ¿no? Por un área de asociación, por Wernicke, o sea, el área de Wernicke son dos. Entonces el área de Wernicke es el que determina la dominancia cerebral. Si yo tuviera una lesión en el área de Wernicke, yo tendría lo que se conoce como una afasia sensitiva, ¿no? Es una persona que puede pronunciar palabras, pero que no las puede entender. No le puede dar significado a esas palabras. No entiende esas palabras. Interesante, ¿no? Ahora, esto ya se los había hablado sobre el área enorme para el reconocimiento facial. Imagínense, o sea, a veces piensan ustedes, si yo no tuviera, por ejemplo, un área enorme para el reconocimiento facial, tal vez nuestras sociedades no hubieran crecido tanto. Y es más, sobre esta área del reconocimiento facial, un recién nacido, esta área no está muy desarrollada. Y un recién nacido solamente ubica 3 puntos que hacen un triángulo equilátero, invertido. ¿Y eso a qué se relaciona? Por ejemplo, si un recién nacido solo ubica en esta área 3 puntos, que esta área no está tan desarrollada todavía, que son un triángulo equilátero, más o menos un triángulo equilátero es nuestra cara, ¿no? Con los 2 ojos y la boca. Entonces eso le ayuda al recién nacido a que pueda, como solo ubica 3 imágenes visuales, eso le ayuda a que pueda identificar el rostro de la madre. Hay personas muy locamente que dicen, ¿por qué las religiones siempre tienen una trinidad? O sea, ¿por qué las religiones hablan de trinidad? Porque cuando tú eres un recién nacido, tu corteza cerebral solo distingue 3 puntos. Y como ese es un pensamiento muy, muy, muy establecido desde el nacimiento, muy antiguo, por eso entonces cuando hablas de una deidad, piensas que es una trinidad, que nosotros distinguimos solo 3 cosas, y esas 3 cosas lo relacionamos con nuestra madre, que es lo más vital cuando somos recién nacidos. Qué interesante, ¿no? O sea, qué bonito es eso. Nos damos cuenta entonces cuando estudiamos fisiología que somos parte del mundo, o sea, la física, la química, todo aplica a nosotros, somos parte del mundo. Qué bonito, ¿no? Sabía que con eso los iba a despertar. Ahora, ya hablamos del área parietotemporooccipital. Ahora, hay que hablar un poco sobre el área prefrontal. El área prefrontal dijimos que era donde estaba nuestro comportamiento. Entonces, el área prefrontal, ¿para qué sirve? Para muchas cosas. Para conductas autónomas, sin guía, para perseverar. O sea, ¿yo por qué digo, tengo que estudiar para mi examen de fisiología? Es una función frontal. ¿Para qué sirve? Para la autodirección, observación, autorregulación, para organizar respuestas conductuales. O sea, nuestra conducta está aquí. Para planificar, para resolver problemas, el juicio, la autocrítica, las estrategias de decisión. O sea, juicio, raciocinio, autocrítica, toma de decisiones, planificación de acciones. Eso está en el área prefrontal. Para la flexibilidad cognitiva, que es chistoso. Para buscar en la memoria algo de manera sistemática y eficaz. ¿Y por qué? Porque el área prefrontal tiene conexiones con el hipocampo. Tiene conexiones con el hipocampo. Para cambiar y, bueno, para tomar acciones, para enfocar y mantener la atención, eso también es una cuestión frontal. Algo muy interesante es que, por ejemplo, antes había personas que tenían depresión psicótica, un tipo de depresión muy fea. Entonces, a las personas que tenían psicosis o depresión mayor, hace muchos años, lo que se hacían era una lobectomía. O sea, abrían el lóbulo frontal y les quitaban el área prefrontal. Y entonces mejoraba su cuadro psicótico. O sea, la psicosis, por ejemplo, esquizofrenias o cosas delirantes, personas que tenían alucinaciones visuales o auditivas, les quitaban el área prefrontal y mejoraba. ¿Pero qué creen que pasaba con el comportamiento de esas personas? Esas personas ya no podían resolver problemas complejos.
¿sale? Ya no podían resolver problemas complejos, perdían capacidad de juicio, de raciocinio. Eran personas que les decía, si esta parte se empieza a incendiar, ¿qué haces? ¿Qué dirían ustedes? Si están en una casa y se incendia, ¿qué tratan de hacer? Salir, ¿no? Personas, ¿qué haces? ¿Una casa? ¿Se incendia? ¿Cómo? O sea, no lo entenderían. Ahora, estas personas tampoco podían hacer tareas sucesivas, entonces no podían alcanzar metas complejas. Por ejemplo, una meta compleja es que yo estudie todos los días para mi examen de oficio. Esas personas no, estudian al día. Ahora, ustedes chicos no están optimizados, así que no es el caso, no es la situación, no es el sentido ahora. El diablo. Ahora, esas personas no podían realizar actividades al mismo tiempo. Yo creo que a los hombres les pasa algo muy parecido porque esas personas no podían realizar actividades al mismo tiempo. No podían estar haciendo, o sea, como el lóbulo frontal te ayuda a enfocar, bueno, la corteza prefrontal te ayuda a enfocar tu atención, esas personas no podían enfocar su atención. Y es más, eso también es algo evolutivo. El hombre primitivo, cuando se hizo sedentario, ¿qué ocurría? Los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban en casa, ¿no? Cuidando las crías. Como el hombre salía a cazar, se quedaba durante largos periodos de horas viendo un mismo objetivo. Se quedaba esperando a que llegara un mamut o viendo que el mamut estuviera cerca para atacarlo. Entonces estaba muy concentrado en una cosa. Y en el caso de la mujer primitiva no era así, ¿no? Ella tenía que desarrollar más tareas que tenían que ver con el establecimiento de un lugar sedentario. Entonces, cuando dicen, es que las mujeres pueden enfocar más su atención en varias cosas, pues sí, la verdad es que sí. Es por una cuestión evolutiva. Ahora, algo que le pasaba a estas personas lobotomizadas es que disminuía su agresividad, no se enojaban. No, ¿verdad? No, disminuía su agresividad. Más, sí, disminuía su agresividad. Los que aumentaban su agresividad eran como en el síndrome de Clover-Bossy que les explicó Samuel. Pero esas eran las personas que tenían una lesión bilateral de los lóbulos temporales porque afectaban al sistema límbico. Aumenta tu agresividad si ya no tienes sistema límbico. Pero ¿quién es a final de cuentas quien le da un control a eso? La parte prefrontal de nuestro juicio. Estas personas ya no tenían agresividad. Eso es distinto. Ustedes, si quieren, revísenlo en el Gaico, no les estoy diciendo ninguna mentira. De hecho, era un tratamiento, ¿no? Había personas que decían, hay un trastorno psicótico, hay personas que tienen una personalidad antisocial, hay personas que tienen, pues sí, que son conflictivos, ¿no? Hay ciertas personalidades que son conflictivas, si lo vieron en psiquiatría. Para disminuir esa conducta delictiva, personas, por ejemplo, antisociales que siempre tenían problemas con la ley, etcétera, pensaban que un tratamiento era lobotomizarlos y sí, disminuye la agresividad. Ahora, esas personas también tenían respuestas sociales inadecuadas, por ejemplo, perdían su grado de moralidad y su sexualidad se convertía en algo muy, muy inocuo. Entonces, gran parte de nuestra moralidad está ahí, en el lóbulo prefrontal. Esas ideas de decir esto está bien, esto está mal, esto sí, esto no. Eso es muy complejo, ¿no? Ahora, tenían cambios en el temperamento, las personas, si no tuviera una persona esta función del lóbulo frontal, eran personas que de repente, verdaderamente bipolares, ¿no? O sea, que de repente estaban muy efusivas, después estaban muy apagadas, después muy tristes, después muy distímicas, o sea, iban y venían de cambios del estado de ánimo. Y tenían la incapacidad para realizar pensamientos complejos, no perdían la capacidad de abstracción. Por ejemplo, eran personas que si les decías, ¿en qué se parece una pelota y una naranja? Una pelota y una naranja. ¿Saben qué personas pierden esas funciones del área prefrontal? ¿Saben a quiénes tienen cositas de esto? Las personas que sufren demencia. Porque la demencia, lo que hace, por ejemplo, una demencia tipo Alzheimer, lo que hace es que va disminuyendo las convulsiones y se pierde mucha masa cortical, mucha masa de la corteza. Y si eso afecta al lóbulo frontal, que es un lóbulo que tiene gran masa frontal, lo que ocurriría es eso. Por eso es algo común en personas que tienen demencia. Les dices,
si aquí se está incendiando, ¿qué haces? Les parece sorprendente, pero es real. ¿Qué hago? ¿O qué pierden? Que también es muy importante en todo esto. La memoria. Muchas personas pierden la memoria. Vamos a hablar de memoria más adelante. Muchas personas pierden la abstracción. ¿En qué se parece una pelota y una naranja? ¿En qué se parece una pelota, una naranja? ¿Ustedes qué dirían? Son redondas. Y hay personas que tienen una pelota y una naranja. Entonces, es muy interesante. Son personas que inclusive tienen, por ejemplo, pierden la capacidad de recordar conductas. Por ejemplo, le dices, puedes persinarte y no saben persinarse. Le dices, ¿sabes persinarte? Sí, sí sé persinarse. O sea, saben que lo aprendieron, pero cuando lo tienen que ejecutar no lo pueden hacer. Entonces pierden la capacidad para elaborar pensamientos. Ahora, vamos a hablar un poquito del lenguaje, que el lenguaje es una función maravillosa. O sea, el lenguaje nos ha hecho progresar como sociedad. Y el lenguaje es una interacción de muchos lóbulos. Sobre todo interacciona mucho el área de Broca y de Wernicke. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo estoy escuchando una palabra? Como ustedes que están escuchando mi armoniosa voz, mi bella voz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo escucho una palabra? En primer lugar, esa palabra, bueno, todo ese estímulo auditivo llega a mi corteza auditiva primaria, ¿no? Y secundaria. ¿Pero ellos realmente son las que procesan todo? No. Ese estímulo tiene que viajar hacia el área de Wernicke. Y el área de Wernicke es el que ya le va a dar interpretación a esa palabra. ¿Sale? Y esa interpretación de la palabra escuchada, si yo quisiera responderle a alguien, tiene entonces, de ahí sale otro relevo sináptico que va al área de Broca, para que yo pueda articularla. Y el área de Broca entonces es el que da la señal hacia áreas motoras, hacia la corteza motora primaria, para que por el tracto córtico vulvar yo pueda ejecutar esa palabra. ¿Sale? Ese es en el caso, por ejemplo, si yo estoy en una plática con alguien, ¿no? Yo escucho algo y le quiero responder a una persona. Ahora, ¿qué pasa si a lo mejor yo no estoy en la plática? O sea, no es que yo haya hablado porque alguien me dijo algo previamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy el que quiere decir algo? Ustedes no me están casi respondiendo nada porque no se trata de eso, ¿no? El que está hablando en este momento soy yo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero decir algo? Si yo quiero emitir una palabra. Ahora, ¿o qué pasa, por ejemplo, si yo quiero escribir algo? Que sería el mismo ejemplo. Por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo algo, no estoy hablando con una persona. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Entonces, en primer lugar, si yo quiero escribir algo, empezaría a poner el carácter visual. Entonces, se estimula la corteza visual primaria. Ahora, por ejemplo, si yo viera en mi cuaderno algo escrito y le quisiera dar significado, o si yo quisiera escribir algo y darle significado a esas letras, primero se estimula la corteza visual primaria, ¿no? Que es lo que está viendo el estímulo visual. Ahora, ¿qué es lo que me permite reconocer ese estímulo visual? La circunvolución angular. En la circunvolución angular les digo que una lesión aquí, por ejemplo, en la circunvolución angular, haría que si yo te dijera, por ejemplo, alguien con una lesión en la circunvolución angular, tú le dirías, ¿tú sabes leer y escribir? Sí. ¿Tú sabes cuál es la A? Sí, sí sé cuál es la A. Y le muestras una A y le dices, ¿qué letra es esta? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Entonces, es muy interesante. Ahora, de la circunvolución angular realmente es muy importante porque es la que lleva el estímulo de la corteza visual primaria hacia el área de Wernicke. Y el área de Wernicke dijimos que está la inteligencia ahí, ¿no? Entonces, el área de Wernicke es el que me va a permitir darle un contexto a eso que yo estoy, a ese estímulo visual, a eso que yo estoy leyendo, a eso que yo quiero escribir. Ahora, si eso que yo estoy, leyendo, si yo quisiera, por ejemplo, eso que yo tengo en mi mente, eso que yo ya evoqué que es una letra A, si yo quisiera hacer el movimiento para hacer una letra A, también tendría que pasar cerca del área de Broca. Si yo quisiera decir eso que yo estoy leyendo, tendría que pasar al área de Broca y después, eh, ir hacia la corteza motora. Entonces es un buen ejemplo de cuando eras chiquito y aprendías a leer y a escribir. Entonces tú veías algo, se evocaba la corteza visual primaria, tú le dabas significado, llegaba a Wernicke, y si tú querías decir fonéticamente lo que estabas viendo, entonces tenía que participar Broca y llegar a la corteza motora primaria. O sea, hablar el lenguaje es una interacción de todo nuestro cerebro.
Por eso es algo muy complicado y esto es algo que casi no está desarrollado en seres primitivos, ¿no? Esto es lo que nos hizo evolucionar como sociedad. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una lesión en el área de Broca? Si yo tendría una fascia motora. Yo entendería el lenguaje, yo podría entender algo que estoy leyendo, pero no podría emitir palabras bien. No podría emitir bien los sonidos. ¿Qué pasa si la lesión está en el área de Wernicke? Entonces, ¿qué pasaría? Yo puedo emitir palabras, yo podría emitir palabras, podría decir cosas, pero carentes de sentido, ¿no? Diría perro, casa, pelota, perro, pelota, casa, carentes de sentido. Y no entendería lo que me están diciendo. Ahora, si yo tuviera una lesión, por ejemplo, por un traumatismo o alguna otra cosa más difusa, yo podría tener una fascia global, ¿no? Ni entender lo que me están diciendo, ni entender el lenguaje, y no podría ni siquiera evocarlo, pronunciar palabras. Ahora, algo muy importante es que esta información, chicos, no solamente está en un lóbulo, en un hemisferio cerebral, ¿no? Esta información a veces tiene que viajar de un hemisferio hacia otro. Es correcto, ¿no? O sea, aunque el 95% de la gente tenga dominantemente el hemisferio cerebral izquierdo, esta información también hay cosas perceptivas que llegan al hemisferio cerebral derecho, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace que la información que percibe el lóbulo derecho viaje al lóbulo izquierdo, que es donde más se interpreta? El cuerpo calloso, ¿no? Y la comisura anterior. Entonces, hay personas que dicen que el cuerpo calloso es muy importante, bueno, hay libros que dicen que es muy importante para la transmisión de pensamientos. Por ejemplo, cuando yo estoy aprendiendo, si yo no tuviera cuerpo calloso, yo no podría aprender algo. No tengo la manera de correlacionar entre hemisferios. Entonces, para el aprendizaje es muy importante el cuerpo calloso y la comisura anterior, que son partes de asociación, ¿no? Ahora, lo último que nos quedaría hablar es sobre la memoria. Porque la memoria también es una función frontal, no es una función cortical. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la memoria? En primer lugar, la memoria se da porque hay sensibilidad en la transmisión sináptica. O sea, un estímulo repetido va a hacer que las sinapsis se puedan como adaptar a ese mismo estímulo y que después tú lo puedas evocar sin que ya tengas el estímulo, ¿no? Es como si yo les preguntara, recuerden la cara de su mamá. ¿La pueden recordar? ¿Por qué? Porque han visto toda su vida a su mamá. O sea, ese estímulo está repetidamente en sus vidas, ¿no? Es a lo que se le llama como huellas de memoria. Ahora, la memoria yo la puedo clasificar como una memoria a corto, mediano o largo plazo. Una memoria a corto plazo sería de segundos y minutos. Aquí no sé qué dice eso, es segundos o minutos. Entonces, por ejemplo, es como si yo les pidiera, repite estas tres palabras: carro, pelota, casa. Yo les dijera que las repitieran y después se los volviera a preguntar. No estoy evaluando memoria a corto plazo. ¿Sale? Ahora, la memoria a mediano plazo es la que se da en un lapso de días y semanas. Es la memoria que tal vez ustedes van a intentar utilizar para su departamental, ¿no? Tratar de evocar algo que yo aprendí hace 3 semanas y que por alguna razón no tengo que saber ahorita. Es la memoria a mediano plazo. Y la memoria a largo plazo son años. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿cuándo es el Día de las Madres? 10 de mayo. 10 de mayo. Y si yo les pregunto, y ustedes lo sabían hasta desde chiquitos, ¿no? Que el 10 de mayo es el Día de las Madres. Es una memoria a largo plazo. Ahora, la memoria a corto plazo, no sé si ustedes recuerdan que cuando vimos la parte de sensibilidad hablamos de circuitos reverberantes, que eran los que hacían un círculo vicioso. O sea, que un estímulo original estimulaba otra cosa y después esa otra cosa regresaba al estímulo original. La memoria a corto plazo se da por eso, por circuitos reverberantes. Es reverberación, la memoria a corto plazo. ¿Sale? El problema es que es a corto plazo, dura muy poquito. Por eso, si ustedes tratan de evocar todo su aprendizaje a la memoria, estarían en un error. Yo evocaría más bien mi aprendizaje a Wernicke, o sea, a la inteligencia. Yo ahí evocaría mi aprendizaje, porque eso, y a la parte también prefrontal, ¿no? Porque eso me va a permitir resolver problemas, entenderlos. ¿Sale? Ahora, otra clasificación de la memoria es que la memoria puede ser declarativa o procedimental. La memoria declarativa es aquella que nos permite evocar detalles de un pensamiento. Por ejemplo, si yo les dijera, ustedes acuérdense que comieron el día de hoy, en la mañana, que desayunaron. Entonces,
Luego yo les podría preguntar, ¿dónde lo desayunaron? ¿A qué hora lo desayunaron? ¿Por qué desayunaron eso? Es una memoria declarativa, o sea, es recordar detalles sobre algo, ¿no? ¿Dónde, cuándo, por qué, darle un significado, darle deducciones particulares? Este tipo de memoria, por ejemplo, se ve muy afectada también con el alcohol, ¿no? Porque tiene que ver con los cuerpos de armónico, que les decía Samuel la clase pasada. Entonces, si yo tomara mucho alcohol, yo perdería, yo perdería la memoria declarativa, o sea, yo no recuerdo dónde, cuándo, por qué. Es muy interesante, ¿no? Ahora, hay otro tipo de memoria que es la procedimental. Esa me sirve para actividades motoras, ¿no? Si yo aprendo a jugar fútbol, yo aprendo a patear un balón, y a lo mejor eso lo aprendí de chiquito y de grande puedo seguir jugando fútbol y puedo seguir pateando el balón de tal manera que yo quiera que a lo mejor y salga a cierta distancia, ¿no? Pueda dar un tiro, anotar un gol. En mi caso no, porque yo soy muy malo, pero o encestar un balón, jugar al ping pong, aprender a cómo golpear una raqueta, ¿sale? Eso es la memoria procedimental. Ahora, la memoria a corto plazo se da por circuitos reverberantes. ¿Cómo se da la memoria a mediano plazo? La memoria a mediano plazo se da por dos fenómenos. Uno se llama habituación y otro facilitación. Dijimos que la memoria se daba porque las sinapsis se estaban estimulando repetidamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, cuando un estímulo, nosotros aquí tenemos una membrana presináptica y una postsináptica, y tenemos un estímulo, ¿no? Ese es el estímulo facilitador de la memoria. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo tengo un estímulo que lo estoy estimulando constantemente en el tiempo? Va a haber un punto en el que ese estímulo ya va a provocar que no se abran tantos canales de calcio para evocarlo, para liberar la misma cantidad de neurotransmisor, ¿sale? Sí, lo que genera después ese estímulo es que se cierren canales de calcio. Es un estímulo negativo y a ese fenómeno se le conoce como habituación. Ahora, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, hay un estímulo que nosotros de manera más sencilla queremos evocar? Eso ocurre. ¿Cuál es un ejemplo de esa parte de la habituación En la vida como real. Es cuando ignoras algo, ¿no? No es necesario Sí, para ti. exacto, es cuando tú ignoras algo, o sea, es cuando tú dices, esto no es tan importante. Entonces, aunque tú lo estés repitiendo, lo dejas de lado, no es como lo que te permite desplazarlo, decir, esto te permite discernir, pues, es el ejemplo. Ahora, el otro ejemplo es un ejemplo de facilitación, es un estímulo, le llama que es un estímulo positivo, porque este sí genera realmente más significación en nuestra memoria. En este estímulo, lo que ocurre es que hay estímulos que cuando nosotros le damos un contexto de que son importantes, liberan serotonina. Cuando se libera serotonina aquí en la terminal presináptica, esa serotonina va a activar a una adenilciclasa y va a hacer que aumenten las concentraciones de AMP cíclico. El aumento de las concentraciones de AMP cíclico en la terminal postsináptica va a hacer que se active una proteincinasa y esa proteincinasa va a bloquear canales de potasio. Si en la membrana postsináptica se bloquean canales de potasio, entonces el potencial de acción se puede recuperar más rápidamente. Y también los potenciales de acción que lleguen aquí por suma temporal y espacial pueden ser más prolongados. Por eso se le llama facilitación. Tú bloqueas canales de potasio y haces más excitable esta membrana postsináptica. Si la haces más excitable con poquito estímulo, vas a permitir que ya haya esas huellas sinápticas, ¿no? Que ya haya esa repetición que te permite recordar algo. ¿Sale? Eso es lo que ocurre en la memoria a mediano plazo. Porque a final de cuentas, el bloqueo de los canales de potasio también va a hacer que actúen durante más tiempo los canales de calcio después en la membrana presináptica. ¿Sale? Entonces, así es como funciona la memoria a mediano plazo. Y ahora, ¿qué ocurre en la memoria a largo plazo? ¿Qué pasa si yo este estímulo lo tengo repetidamente? Va a haber cambios estructurales en mis sinapsis.
O sea, va a haber cambios estructurales en el sistema nervioso central. ¿Y esos cambios estructurales cuáles son? Bueno, que aumenta el punto de liberación de vesículas. Aumenta el punto donde se pueden liberar. Y no solo aumentan más el número de vesículas que contienen neurotransmisor y aumenta también el número de terminales presinápticos y postsinápticos. Bueno, de receptores postsinápticos. Y otra cosa es que a largo plazo, en el sistema nervioso central, esto da variación en la estructura de las espinas dendríticas, porque muchas de las sinapsis son axodendríticas, no, o dendrodendríticas. De hecho, son la mayoría. Y entonces, ¿eso qué va a generar? Que haya cambios estructurales en ciertas zonas del cerebro que van a ser más susceptibles que tú puedas evocar algo, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿se acuerdan de las navidades que han vivido? A lo mejor pueden recordarse, ¿no? Cosas de esas. Cuando eran chiquitos, el Día de Reyes. Porque era algo que estaban evocando año con año, y cambian la estructura cerebral, cambian la estructura de esas sinapsis. Entonces, ¿cuándo es cuando se consolida la memoria? Cuando yo tengo una repetición de recuerdos. ¿De qué recuerdos? De recuerdos que al inicio funcionarían como una memoria a corto plazo. Porque esto me genera circuitos reverberantes. En realidad, todo esto de la memoria es mucho más complejo, pero para fines de un DEPA esto es lo más importante. Yo les recomiendo que lo lean de Guy, viene bastante bien. Interesante porque algunos libros no describen también esta parte de las funciones integrativas. Por ejemplo, Born casi no lo tiene. Born habla mucho del potencial de membrana y eso, pero esto casi no lo tiene. Ahora, algo que también les mencionó Samuel es que el inicio del estímulo de consolidación de la memoria, ¿dónde estaba? En el sistema límbico, es algo inconsciente, los cuerpos mamilares. ¿Sale? Y, por último, ¿quién me ayuda a almacenar la memoria? El hipocampo. ¿Dónde se da? ¿Qué neuronas son muy susceptibles a estos fenómenos? Las hipocampales. Por eso en el hipocampo, por ejemplo, esas son las neuronas que tienen mayor susceptibilidad a estas descargas serotoninérgicas. Entonces, por eso en el hipocampo es donde se puede almacenar más sencillamente la memoria. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera una lesión en el hipocampo? Si yo tuviera una lesión en el hipocampo, yo tendría una amnesia anterógrada. Por ejemplo, si yo tuviera hoy una lesión en el hipocampo, un traumatismo, bueno, que tenía que ser una lesión más profunda, ¿no? Me operaron y dañaron el hipocampo, operaron un tumor del sistema nervioso central. Entonces yo voy a tener amnesia anterógrada. ¿Qué quiere decir? Que los recuerdos que pasen después de mi operación no los voy a poder evocar. O sea, no me voy a acordar de lo que pase después. ¿Sí se entiende? Eso es la amnesia anterógrada. Ahora, si yo tuviera una lesión más difusa que dañara estructuras límbicas, los cuerpos mamilares, otras porciones del sistema límbico, mi amnesia ya no sería anterógrada, ya sería retrógrada. Entonces, a lo mejor ya no me voy a acordar de las cosas que pasaban antes en mi vida. Que eso es un tema muy interesante para las películas, ¿no? Todos los protagonistas tienen amnesia retrógrada. Es difícil, ¿no? Bueno, no es tan difícil, ¿no? Eso es un tema muy interesante, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando yo bebo alcohol, tengo a veces amnesia retrógrada y anterógrada, ¿no? También interesante. Y bueno, a grandes puntos, aunque eso es lo más importante sobre la corteza cerebral. Les digo, esto, chicos, es mucho más complejo. Mucho más complejo. Que tiene que ver con funciones evolutivas. Pero, pues, paradójicamente, la corteza es de las zonas más grandes del sistema nervioso central y las que menos conocemos con certeza qué es lo que ocurre, ¿sale? No sé si hay alguna duda de esto, de la parte de sueño que vimos. Aclaraciones, comentarios. Porque si no es así, chicos... una última cosa más sobre la corteza y esta cuestión evolutiva. Por ejemplo, en estudios de PET, a los hombres, por ejemplo, ¿qué es lo que se fijan más los hombres cuando buscan pareja? En estudios de PET, cuando por ejemplo a un chavo lo ponen a evocar a que recuerde a su novia, eso lleva más aferencias hacia la corteza visual primaria, hacia cosas visuales. Por ejemplo, eso quiere decir que evolutivamente antes un hombre cuando buscaba a alguien, buscaba por ejemplo mujeres que tuvieran caderas más grandes, cosas así, evocaba la corteza visual, que eso le aseguraba que iba a tener una preservación de la especie. En estudios de PET, ¿qué es lo que evocan más las mujeres? Porque si han visto, ¿no? Que hay estudios que se dicen qué zonas cerebrales se activan y cuáles no.
las mujeres evocan más sobre todo más áreas de asociación, más implicadas con la inteligencia y eso. Porque quiere decir que eso va a dar estabilidad a que si llega a tener una cría, esa cría pueda sobrevivir. Sí. Doctor, una pregunta. Es que no tengo muy claro la diferencia entre retrógrado y anterógrado. Anterógrado, una amnesia anterógrada quiere decir que cuando ocurrió la lesión, las cosas que pasen después de la lesión yo no las voy a recordar. Por ejemplo, yo tuve una cirugía, me acuerdo lo que viví en mi vida antes, pero de las cosas de mi vida después de esa cirugía ya no las recuerdo con claridad. Es anterógrada. Y retrógrada es cuando ya no me acuerdo de las cosas antes al evento lesivo. Ok. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, chicos? Y bueno, si ya no hay dudas al respecto, chicos, pues muchas gracias por toda su atención durante estas 3 semanas. Esperamos que al menos haya sido un apoyo para ustedes y estudien mucho para su DEPA, ¿sale? Sobre todo estudien para la vida, porque es difícil estar siempre en todas partes. Y pues les deseo la mejor de los éxitos y pues que la fuerza los acompañe. Gracias.